La versión sintetizada para las personas que de repente ven media hora demasiado largo, tres punticos, 5 minutos. Espero que 5 minutos. Vamos a ver. Básicamente, el Eterno en el principio, en el verso uno, creó los cielos y la tierra. En el día uno hizo los cielos, hizo la luz y las tinieblas. A las tinieblas llamó noche, a la luz llamó día. A uno llamó bueno y el otro, bueno, no dice que lo llamó malo, pero solamente llamó bueno a la luz. Después separó los mojados de lo seco, a lo seco llama tierra, a lo mojado llama mar, y así con todo. Él establece un criterio en el principio para identificar, para discernir una cosa de la otra. Esa es la base del discernimiento. ¿Cuál es la identidad que el Padre le ha dado a las cosas? ¿Qué es lo que Él dice? En base a lo que Él dice es que nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo. De ahí obtenemos nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo, por lo que Él dice. Eso está establecido desde el principio. Él es la fuente, Él es el creador. De Él viene la identidad. En el día 6, cuando hace al hombre, Él dice que lo hizo a su imagen y su semejanza. La palabra es a imagen de Elohim. Elohim es una palabra plural. Dice nuestra imagen y nuestra semejanza. Y le da la responsabilidad de señorear y sojuzgar. Sojuzgar es cuando un juez tiene que dictaminar, tiene que arbitrar entre una pugna que tienen dos personas, él en base a un criterio legal determina quién tiene el derecho y cuáles son las acciones legales competentes para, para hacerle justicia a la persona que él dictamina que hay que hacerle justicia. Eso es lo que el hombre tiene que hacer sobre la tierra. En base a un criterio preestablecido, determinar el derecho. Es decir, él es una extensión de esa autoridad que el Padre le, le ha dado, o sea, una autoridad que es inherente a él, que es su prerrogativa, él dijo que es bueno, es malo, y el hombre es su representante en el sojuzgamiento de esa realidad justa en su creación. El hombre no tiene la plenitud en sí mismo para ejercer ese dominio, esa justicia. Está incompleto. Así que le hace una ayuda contrapuesta, que es como la imagen opuesta en el espejo. La idoneidad no es suficiente para explicar las implicaciones del ministerio de la mujer en la vida del hombre. Idóneo es que yo de repente tengo un rompecabezas y no calza. Entonces cuando calza, perfecto, ya pude terminar el rompecabezas. Alguien idóneo para un trabajo, por ejemplo, un abogado que tiene ciertas características, cierta formación, ciertas capacidades, entonces idóneo para el puesto. En el caso de las palabras que se está utilizando para la mujer, eso es parte, pero una parte pequeña del significado. Porque aunque todo eso es verdad, no es la realidad completa, sino que el marco en el que esa idoneidad se expresa es en unas carencias que existen en el hombre por su mismo diseño. Por ejemplo, yo tengo un vaso de metal, fino, el vaso de metal le puedo echar agua helada, le puedo echar agua hirviendo y por las características que tiene no se va a partir. Lo tiro para el piso, hace una bulla que me escucha todo el edificio, esos vasitos de metal si los conocen. Pero no, si yo necesito, por ejemplo, un vaso de cristal, él es delicado, él se puede quebrar, pero él es sensible a ondas de sonido. Entonces yo necesito saber cuando un instrumento musical de metal, una tuba, llega a una nota alta y yo sé que llega a esa nota alta cuando el vaso de cristal, cuando la copa de cristal vibra, porque ella por ser más frágil es sensible a esos estímulos del ambiente. Ese es el rol de la mujer en la vida del hombre. El hombre no puede porque necesita ser fuerte y recibir esos líquidos, esos golpes, esas agresiones, y no puede en su misma naturaleza contener ambas funciones. No puede, porque no son compatibles. Pero
al mismo tiempo, cuando el Eterno los crea en uno, es decir, Él hace a la humanidad. En el principio, la primera imagen que se da en Génesis, Él hace al hombre a su imagen y semejanza, y dice, imagen de Elohim los creó. Después, Él dice que creó al hombre y después cuenta la historia de cómo los creó. Pero el primero, cuando los crea como uno. Es decir, aunque exista esa dicotomía, el vaso de metal y, el vaso, y la copa de cristal, donde nosotros vemos dos, Él ve uno. Y en ese uno es que haya plenitud el ministerio, la labor que le ha sido entregado al hombre como humanidad, como especie. Y por eso cuando les habla y les da la instrucción original, se les da una sola vez, se las da como uno. Ahora, después en el capítulo 2 más adelante, cuando habla del hombre y la mujer, él explica cómo los creó, cómo los separó, cómo hizo caer un sueño en Adán y le sacó la costilla y el hombre la ve y dice, wow, es hueso de mi hueso y es carne de mi carne. Es parte de mi esencia, soy yo pero al revés. No solamente diferente, sino opuesto. Porque si no es opuesto, no funciona. Es como en el live, o sea, fue un ejemplo muy bueno. Modestia aparte. Yo tengo este libro y yo puedo ver que el lenguaje es discernible porque hay una parte blanca en el fondo y la razón por la que yo puedo discernir esos caracteres es porque el contraste es absoluto, o sea, la letra es totalmente negra y está sobre un fondo blanco. Si la letra fuera color hueso o color beige, no se leyera aunque el fondo fuera blanco porque son parecidos. Si fuera azul, se leyera pero no tanto. Es decir, entre más contraste, mejor puedo leer, mejor puedo identificar el mensaje que está ahí. Entonces es necesario que haya esa dicotomía, esa distinción tan grande. Después se introduce en el Génesis esta voz distinta, este criterio diferente que viene a cuestionar lo que fue establecido en el principio. En el principio ya vimos que este es el criterio, esto es bueno, esto es malo, y ustedes tienen que ejercer según ese criterio que yo entregué. La serpiente cuando cuestiona a Eva le dice, mira, segura. Sí, 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 él me dijo, entonces ya pasa de plano a mentir descaradamente y le dice que no morirás, no te va a pasar nada, sino que vas a ser como Elohim, que conoce el bien y el mal. Es decir, tú vas a tener en ti la prerrogativa de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. No va a ser él que te va a decir qué es lo bueno y qué es malo. Tú vas a decidir qué es lo bueno y lo malo. Es decir, tú vas a tener tu criterio. Tú no vas a funcionar en base al criterio de él. Tú vas a tener el tuyo. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, la filosofía relativista. No hay bueno, no hay malo. Eso eso es satanismo puro. El relativismo es satanismo puro. ¿Por qué? Porque la serpiente en el principio tú vas a ser como Dios y tendrás en ti la prerrogativa de determinar qué es lo bueno y lo malo. Tú vas a decir qué es bueno y lo malo. No hay nada bueno en sí, no hay nada malo en sí, sino que no. El Eterno decidió en principio qué es bueno y qué es malo. Creo que está quedando mejor este segundo. Eh, Más espontáneo, ¿verdad? Y eso que es solo un resumen. Cuando en efecto ellos caen ante la tentación, oye, sí, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo voy a ser el artífice de mi propio destino, es que entra la caída, ellos se ocultan y cuando el Eterno inquiere sobre ellos sí, mira, ¿a quién estás escuchando? O sea, dejaste de escucharme a mí, yo te dejé clarito lo que tenías que hacer, pero no, fue primero Adán endilga la responsabilidad a quien estaba bajo la responsabilidad de él, fue pasivo. Primera, la tentación del hombre fue no hacerse responsable, fue no tomar un rol activo en lo que él sabía que tenía que hacer. ¿Dónde vemos esa imagen que hay hoy? Que yo sé que tengo que dedicarle tiempo a mi familia, hacerme cargo de, es decir, recibir el peso de sus emociones, porque las mujeres a veces se cargan, tienen cosas que necesitan comunicar, tienen cosas que necesitan decir, que necesitan cargar sobre su marido, porque esa es la forma en la que ellas se equilibran emocionalmente. Y el hombre no tiene esa madurez para hacerse cargo de ese momento emocional, de asumirlo, de cargar con ello, de contener, entonces se escapa.
y o sea, horas jugando Nintendo, entonces no me hables que estoy ocupado, estoy jugando, o se va a jugar fútbol, o se va a hacer quién sabe qué, pero no se ocupa de su familia. Eso es lo que hizo Adán en el principio, no se ocupó de su familia, no se hizo responsable por quien estaba a su cuidado y fue engañado. Ahora, en ese marco de que la mujer no haya esa contención, esa cobertura en el hombre, y entonces se encuentra desprovista emocionalmente, desprotegida emocionalmente, sola, entonces es en eso que se introduce esa voz diferente, se introduce ese criterio distinto, entonces la cuestiona. Ahora, a través de ese cuestionamiento, esa naturaleza caída, ella influye sobre su marido. Cuando vemos o sea, que el Eterno le está explicando las consecuencias de su caída, la sentencia, él le dice a la mujer, a él será tu deseo, pero él señoreará sobre ti. Esa expresión, a él será tu deseo, la vemos en el Génesis de nuevo, cuando habla sobre Caín. A Caín se le dice que él mató a su hermano, no, ¿qué tal? Entonces la cuestión era que al final Abel hacía las cosas bien y para Caín era mucho más fácil culpar a Abel porque me está haciendo quedar mal con su excelencia que él asumir que él estaba haciendo las cosas mal teniendo la posibilidad de hacerlas bien. Entonces el Eterno cuando le dice a él será tu deseo pero tú te enseñorearás de él, es, habla del pecado. El pecado tratará de gobernarte pero tú tienes que gobernar sobre él. Esto fue lo que le pasó a Adán. Adán tenía que hacerse cargo de su esposo, tenía que gobernar, tenía que ser capitán en su casa, pero por su pasividad. Entonces, ¿qué pasa? Esa guía, ese liderazgo en el inconsciente de su esposa significa protección, porque tengo un hombre que está activo, que está, eh, eh, no está pasivo en lo que tiene que hacer. O sea, existe esa fiereza, ese liderazgo, y eso brinda una sensación de seguridad y protección. Y las mujeres, por naturaleza, buscan protección. Y cuando ella se siente desprotegida, ¿qué hace? Busca adelantarse. Y bueno, si necesito que le haga algo para que me proteja, la forma de lograrlo es manipulando. Entonces, por cuanto permitiste, para ver cómo el verso 3 por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Ese escuchaste no es que le prestó atención cuando estaba haciendo lo que le toca hacer a ella, que es advertirle, que es ver los errores en él, sino que permitió que ella lo manipulara, que ella gobernara sobre él. Porque hiciste eso, entonces ahora estas van a ser las consecuencias. Entonces, por esa pasividad, viene a ser víctima de la manipulación, entonces la forma en la que se desenvuelve su vida viene a ser cansada, triste, gris, no haya gratificación, se haya cansado en la vida. Eso es lo que significan espinos y abrojos en la tierra, en el trabajo, que la tierra está maldita por su causa. En el caso de la mujer, bueno, ya hablando del hombre, o sea, porque ambas están como muy relacionadas, así como los ministerios y el propósito haya plenitud en la simbiosis, también la naturaleza caída haya simbiosis. La pasividad del hombre crea en la mujer ese deseo de señorear sobre él. Señorear por medio de la manipulación, por medio de ver que él no está haciendo bien las cosas, entonces surge esa necesidad de que cómo puede ser que está haciendo las cosas tan mal. Dicho sea de paso, si puedes ver los errores en la vida de tu esposo, eso es porque para eso estás a su lado, para ver las cosas que no están trabajando bien y orar por él, corregirlo, ayudarlo para que pueda funcionar de manera óptima, no subóptima. Cuando, cuando la mujer entiende ese rol de ayuda, no trata de ejercerlo a través de manipulación, de chantaje, sino orando, siendo lo que ella está llamada a hacer. No, no hay la necesidad de ejercerlo de manera caída. Bueno, seguimos con el sonido de... Lo que pasa es que entró una... A ver, Sarita. Sarita.
Te saludo, Sarita. Entonces, básicamente, la naturaleza caída del hombre se expresa en no funcionar en el rol que el Eterno les ha llamado a funcionar. En el live original poníamos el ejemplo de un submarino que necesita un capitán y un contramaestre que es un ingeniero que opera el aparato del radar. El capitán tiene el mapa, que es donde está marcado el destino del viaje. Él tiene el destino final, tiene el destino final. Tiene la película esa, bendito sea mi Señor. El, tiene la ruta, el lugar a donde ellos van a llegar, eso está planeado porque el hombre, en el sentido espiritual, en su casa es como un águila que ve a lo lejos. Él puede identificar hacia dónde tienen que ir y está equipado para liderar ese viaje. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer? El mismo rol que tiene el primer oficial en un barco o en un submarino. En el submarino van a ciegas. Entonces ellos tienen este aparato que es el radar que les permite una piedra, o sea, pueden detectarlo a través del instrumento, una montaña, un animal como una ballena, otro submarino, un barco. Eso se ve es a través del radar. Eso es lo que la mujer tiene. Ahora, no sirve de nada tener el mapa, saber a dónde vas, pero en el camino chocar con algo porque no tenías el radar y morirte. Y tampoco sirve tener el radar, no tener el mapa, no tener la visión, no tener el sentido de liderazgo que te lleva a tomar las decisiones pertinentes en base a la información completa. Porque lo que proporciona el radar es la información del ambiente. Cómo interpretas esa información y las decisiones que toman es prerrogativa del capitán. Cuando no estás escuchando a tu esposa, a tu cónyuge, estás tomando decisiones en base a la mitad de la información. Y eso equivale a navegar a ciegas. Te mueres, no es que te puedes morir, te mueres de plano. Y navegar sin el liderazgo que porta dentro de sí la ruta del viaje completo es navegar para ningún lado. ¿Ves? Entonces por eso no era bueno que el hombre esté solo, porque no haya completación en el ministerio si no se expresa en el marco de las dos copas, el vaso de metal que hace bastante bulla y la copa de cristal. Vemos para ver cuál es el siguiente punto. Bueno, básicamente después de que ellos caen y ellos en base a criterios ajenos están juzgando las cosas que el Eterno ha determinado, ellos no pueden permanecer en el Edén porque el Eterno precisamente les dice, no vaya a ser que teniendo un criterio distinto para juzgar, ellos pretendan... Samara desde España me está saludando. Samara, no te dé pena salirte nada más porque ves uno solo. Esto igualito va a quedar guardado si lo quieres ver después. Eh, ah, Funcionar en base a un criterio en un ambiente de libertad plena, lo que te hace es, hay algo que se llama gobierno interno y gobierno externo. A medida que tenemos más gobierno interno, podemos funcionar en ámbitos de libertad más plena, de más libertad. Más gobierno interno significa más libertad afuera. Si yo tengo un sitio donde gobierno una cultura donde dejan los teléfonos afuera, dejan la ropa colgada afuera, no hace falta que yo ponga cercas porque la gente no se los lleva. Pero, eh, o sea, me explico, si yo vivo en Petare, yo tengo que ponerle cercas y candados a todo porque la gente, mi primo Isaac, te amo mucho, primo. No hace falta que... perdón, si vivo en Petare, sí hace falta ponerle candado a todo porque pues la gente no se gobierna. Eso es la vida en el espíritu, eso es lo que significa que no puede permanecer en el huerto del Edén porque no hay gobierno interno en ellos. Ellos están siendo gobernados por el pecado, son esclavos del pecado. Entonces no pueden vivir un ámbito de libertad plena. Cuando una persona comete un delito es porque no se gobierna, porque es esclavo de sus inclinaciones, de su naturaleza,
de lo que le provoca. Entonces tiene que ser puesto en un lugar donde está restringido, gobernado desde afuera, para no poder hacer daño a los demás. Si esa persona fuera capaz de gobernarse a sí misma, no tuviera que estar preso, privado de libertad. La cárcel es el último lugar de gobierno externo. Ahora, no, o sea, por eso el Eterno dijo en el principio que no puede vivir el hombre para siempre estando en ese estado porque se va a destruir. O sea, tengo que ponerle barreras y que tenga que ser gobernado desde afuera para que no se muera, no se autodestruya. Por eso fueron sacados del Edén, que es el lugar de libertad plena. Para poder retornar a ese lugar del diseño original tenemos que ser restaurados desde adentro hacia afuera para, para para poder vivir en ese lugar de libertad plena. Por eso es que la libertad plena es en el Mesías, porque el Mesías es el que nos libra de la esclavitud interna del pecado. Cuando estamos siendo gobernados desde adentro por el carácter del Mesías, entonces podemos funcionar en ámbitos donde hay libertad externa. Entonces, lo siguiente es Caín y Abel, eso vamos a dejarlo para después. Creo que me tomé casi lo mismo que con el original. Vamos a pararlo.